Rico que podamos conectar una vez más en estas sesiones que se llaman Iglesia Sana, donde nuestro foco como líderes, como autoridades que quizás Dios ha puesto en nosotros, queremos transmitir esta vitamina espiritual en donde nosotros como iglesia debemos formar nuestro ADN para seguir expresando el amor del Señor. Así que pongamos toda nuestra atención, coloquémonos cómodos. Tratemos de evitar cualquier factor distractor y antes de todo o antes de comenzar este tiempo, ya son las 8:25, ¿cierto? Sí. Sí que se acuerdan de que estamos orando o intencionando unos pequeños minutos para orar de manera intencional y uniéndonos al clamor de nuestro continente, de nuestra comunidad de fe, de poder orar al Dios de la mies que sigue enviando o prepare obreros para su mies para seguir alcanzando la vida de otros. Así que Amén. vamos a tomar un momento ya para poder orar en este sentido, poder darnos este espacio, este paréntesis, para poder así seguir haciendo iglesia en donde quiera que Dios nos ha puesto a nosotros, ¿ya? Así que, Pablito, ahí dirígenos tú en Sí, esta pequeña oración muy y bien. podamos Padre, orar. te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque Gracias. queremos sumarnos en la fe a la iglesia conectada en esta hora, los amigos, amigas, familia, Amén. pero a la vez también a los distintos hermanos y hermanas por todo el occidente, por el cono sur y quienes quizás, Señor, hayan aceptado este desafío de clamar por obreros de cosecha. Oramos en el nombre de Jesús. Sabemos que la mies es mucha, sabemos que la necesidad es mucha, sabemos que los perdidos siguen siendo muchos, pero se necesitan obreros que tengan el corazón de Jesús, el corazón compasivo, el corazón amoroso, el corazón deseoso de ir y rescatar. Porque cuando apareció Jesús a este escenario, Él dijo, yo traje una sola misión, Mm. buscar y salvar lo que se ha perdido. Y eso es lo que debe movilizarnos como iglesia. Nosotros no estamos llamados, Señor, a ser jueces de nadie. Al contrario, estamos llamados a cumplir y a representar en este tiempo a Jesucristo. Y qué mejor que se levanten obreros de cosecha que puedan imitarte, Jesús, para ir a buscar a aquellos que están perdidos. Oramos para que siga el Espíritu Santo levantando, inquietando, movilizando, Señor, de distintos lugares geográficos, ya sea de nuestra nación como también de los países hermanos, para que todos juntos, en un mismo sentir, Señor, en una misma misión, podamos seguir llevando salvación y rescatando a aquellos que están perdidos. Oramos en el nombre de Jesús por esos obreros de cosecha, para que cada día se multipliquen, para que cada día sean más y por supuesto, sabiendo de que la cosecha está lista, los campos ya están blancos, nada más que hay que ir, nada más que hay que movilizarse para ir a buscar lo que se ha perdido. A ti damos todo honor y gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, mis queridos. Eh, es una bendición siempre que tenemos la oportunidad de poder conectar. Y como hemos venido meses anteriores hablando, que cada vez que tengamos una conexión de Zoom, vamos a estar tratando una sesión más de lo que es nuestra iglesia sana. Y esta no es la excepción. La temática que hoy día estaremos abordando tiene que ver con la cultura de reino, la cultura de reino. Es necesario conocer cuál es la cultura del reino al cual tú y yo representamos. Es necesario que tú y yo también sepamos de qué se trata, porque también estamos llamados a modelar aquello. Hemos estado hablando las sesiones anteriores acerca de la actitud y del lenguaje que debe tener ya sea la novia como cuerpo o como familia, que son simbologías que usa la escritura para referirse a lo que es la iglesia. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la cultura de reino, pero también te pedimos que si tú estás ahí
si estás ahí tomando nota, que puedas ahí tomar nota, guardarte las preguntas que tengas y al final queremos dejar un espacio, ya sea para preguntas como también para hacer comentarios. Hay un amigo mío que escribió un libro acerca de cultura, que él dice, al referirse acerca de la cultura, que dice, y él expresa ahí en un fragmento, él dice, podemos tener el mejor mensaje del mundo, pero si no está acompañado por una cultura que respalde nuestras palabras, realmente nunca podremos edificar una comunidad saludable. Nunca vamos a poder levantar una iglesia sana que por supuesto represente o refleje a Cristo. ¿Y qué tanta, o sea, qué sabiduría hay en esas palabras? ¿Por qué? Porque estamos conscientes como iglesia que tenemos el mejor mensaje del mundo, porque habla de salvación, porque habla de esperanza, porque habla de perdón, porque habla de luz y porque siempre es una buena noticia. Pero si eso no va acompañado de de una cultura que lo respalde, por supuesto, nada de eso es posible. Ahora, ¿qué tiene que ver con cultura? ¿De qué habla la cultura? Bueno, es lo que vamos a estar en este caso nosotros abordando en esta sesión. Y el desafío nuestro pastoral, por supuesto, es darle a conocer a la gente nuestro corazón, porque de una u otra manera nuestra cultura es, o en este caso nosotros como CFR, también tenemos una cultura. ¿Por qué es necesario? Es importante tener una cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura con la iglesia? Podría decir alguno de los que está aquí presente. Y la verdad que al considerar su definición, los conceptos relevantes que tiene el tema de lo que es la cultura, nos damos cuenta que es importantísimo, importantísimo. Ahora, nosotros como chilenos, ya hace años atrás, que venimos experimentando de una manera creciente lo que es la inmigración. De hecho, las estadísticas hablan, por ejemplo, que este porcentaje ha comenzado a crecer desde el 2000, más o menos 2017 hasta el 2022. Al principio solo representaba el 1,3%, dicen la estadística, de la gente que ingresaba a Chile, pero ya hoy día supera el 8% de la población inmigrante que se está estableciendo en nuestro país. Y vemos que han llegado, no sé, colombianos, venezolanos. Aquí dentro de nuestra familia tenemos venezolanos, amigos colombianos, peruanos también, haitianos, entre otras personas. Y la verdad que, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque muchas veces cuando existe este movimiento de gente, este movimiento de personas que vienen desde otros países, se supone que ellos vienen de un país donde han aceptado una cultura. Pero pasemos a continuación a definir lo que podría ser una cultura, y ahí yo se los pongo en pantalla donde podríamos decir que hablar de cultura es referirse a los hábitos, tradiciones y creencias de un país o un grupo de personas. Es decir, nosotros debemos entender que todo grupo humano tiene una cultura. Todo grupo humano tiene una cultura, ya sea un país, ya sea una familia, ya sea la iglesia misma. Eh, la verdad que es importante considerar que la cultura lo que hace básicamente es regir lo que es el pensamiento, el actuar y el desarrollo de un grupo determinado de personas que, por supuesto, muchas veces en su manera de ser, en su lenguaje, en sus formas de vida, en sus valores, etcétera, influencian a otros. Nosotros, por ejemplo, miramos para el sur y no sé, po, allá
allá en Frutillar, tengo entendido, no he visitado Frutillar, me dicen que es un lugar muy hermoso, pero dicen que allá está plagado de alemanes, que de una u otra manera ellos han influenciado con su idiosincrasia, y por ejemplo creo que hay unos cúgenes tremendos, entre otras cosas que en el fondo se dan bastante y donde nos damos cuenta que cada grupo, país, familia que posee una cultura, una manera, una forma de pensar, una forma de hacer o de desarrollarse, a veces se encuentran influenciando a otras culturas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho tiene que ver, ¿por qué? Porque también el deseo de Dios es que nosotros seamos intencionales en qué? En levantar una cultura, que es la cultura del reino. Y por supuesto, esa cultura del reino, la cultura macro del reino de Dios que nos muestra la escritura a través de diferentes principios y que a continuación nosotros vamos a abordar solamente algunas características de este gobierno eclesial o celestial, mejor dicho, nos damos cuenta que el gran desafío que tenemos nosotros como Casa Familia Renuevo es poder decodificar esa cultura de reino y por supuesto también nosotros modelar nuestra propia cultura, nuestro propio perfume, algunos dicen que la cultura es como el gas, que si bien es cierto no la ves, pero se puede sentir o como el perfume que es un aroma que otros pueden percibir. Entonces, es muy importante entender que nosotros como iglesia también estamos llamados a modelar una cultura y que es la cultura del reino. Pero para eso obviamente debemos conocerla, pero para conocerla debemos mantener ese corazón aprendiz y después el desafío mayor que tenemos es poder modelarla, poder modelar. ¿Por qué? Porque la cultura, tal como lo hemos venido repitiendo muchas veces, la cultura no es lo que decimos, sino que es lo que somos. Entonces, decimos que nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra iglesia tiene una cultura. Por ejemplo, si miramos nuestra cultura chilena, nosotros nos damos cuenta que nuestra cultura chilena tiene aspectos positivos y tiene también aspectos negativos con respecto a lo que es la cultura. Tal como diría hace unos meses atrás en Viña el profeta Ruminón, decía que nosotros, los chilenos, somos únicos en ciertas cosas. Somos únicos a veces en el mismo lenguaje que los extranjeros no nos entienden, el po, el cachay, no nos entienden. Somos únicos a veces en ese chilenismo, en la chispeza que nosotros tenemos, por ejemplo, en el lenguaje. Y somos únicos y nos identifica a nosotros como chilenos. Ese lenguaje que solamente nos entendemos y que a veces la otra gente no lo entiende. Asimismo, también nuestra cultura chilena tiene sus sabores que son tradicionales, como por ejemplo, no sé, las ricas cazuelas. A mí me encanta hacer cazuela, de hecho, es el legado que me dejó mi mamita también en el aspecto de cocinas ahí. Me gusta la cazuela de vacuno, la cazuela de pollo y bueno, ha sido aprobada por mi esposa. Me dice que me quedan bien. Bueno, mi mamita también le encantaba ahí cuando ella me decía, te quedó rica la cazuelita, hijo. Y claro, nos damos cuenta que en los sabores también nuestra cultura chilena tiene sus sabores, tiene sus comidas típicas, las empanadas y quizás alguna otra, ¿qué otra comida? El pastel de choclo. El pastel de choclo, el charquicán, Mexicano. a pesar de que no me gustaba el charquicán de cochayuyo, pero a mi mamá sí le encantaba, pero también forma parte también de los sabores tradicionales que identifican a la cultura chilena y asimismo también yo considero, Marce, que los chilenos también somos solidarios. Ah, claro. Somos Sí. solidarios.
Somos solidarios cuando hay catástrofe, cuando han ocurrido desastres, no sé, tsunami. Somos solidarios. Bueno, tenemos la misma Teletón. Exacto. La Teletón también es algo propio de nuestra cultura chilena y que también deja en evidencia de que el chileno también es solidario. Mm. Pero si nos vamos a la vereda del frente, nos damos cuenta que también los chilenos somos chaqueteros, somos vivarachos. ¿Ah? Bueno, en otros países ya le han hecho la cruz a los chilenos. ¿Ah? Entonces, nos damos cuenta, mis queridos, que la cultura tiene esos aspectos positivos, tiene esos aspectos negativos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra cultura tiene aspectos positivos, bueno, esos son los que de una u otra manera nosotros, con doble ciudadanía, porque somos cristianos, pero a la vez también somos chilenos, estamos llamados de una u otra manera a replicarlo, a mantenerlo. Pero todos esos aspectos que son negativos, Mm. obviamente deben salir y deben ser sustituidos por la cultura del reino, por la cultura del reino, que es aquella que por supuesto gobierna lo que podríamos decir la ciudad celestial. Y nosotros en esta hora con Marce solamente vamos a abordar seis características que debe tener la cultura de reino, la cultura de reino. 6 características del reino que cualquier cultura que se identifique con Cristo, o en este caso CFR, debe modelarlo. Nosotros que somos representantes del Señor debemos modelarlo. Y el primer o la primera característica de la cultura de reino es una cultura de gracia. Déjenme ahí. Una cultura de gracia. ¿Ya? Sin duda que cada una de estas características representa a su embajador. ¿Y quién es el embajador? Jesucristo. Por eso es que cualquier iglesia que se identifique con Jesús debe poseer esta característica, la gracia, donde todos son bienvenidos, donde todos son aceptados. La cultura de la gracia es algo que debe impregnarnos a nosotros porque recuerde lo que decía hace un momento atrás, la gracia no es lo que decimos, es lo que somos, es lo que practicamos, es lo que modelamos y eso de una u otra manera debe verse reflejado en todo lo que hacemos, en cuando conectamos Mm. con la gente, en cuando nosotros estamos haciendo lo que hacemos, cuando estás moviéndote ahí también en tus asuntos particulares. La verdad que nosotros el gran desafío que tenemos es que debemos encarnar la gracia. ¿Y qué es la gracia? La hemos repetido 1000 veces, la hemos definido 1000 veces, pero nunca está de más decir Mm. que la gracia tiene que ver con un favor inmerecido que ha venido a nosotros. Es decir, el Señor nos ha amado tal cual somos, nos ha aceptado tal cual somos, pero nos ha amado tanto que no nos ha dejado igual. Al contrario, nos sigue transformando. Y cuando digo que nos sigue transformando es cuando nos damos cuenta que esa gracia del Señor no puede faltar en nuestra vida. Al contrario, debe cada día sobreabundar. ¿Por qué? Porque tanto tu vida como la mía necesitan seguir experimentando transformación. El Señor no ha terminado la obra, el Sí. propósito, el plan con ninguno de nosotros. Continúa. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este caso, cuando nosotros estamos haciendo iglesia, el perfume, el aroma que debe emanar de todo lo que hacemos, de cuando conectamos con las personas, de cuando de pronto la gente se acerca a la iglesia, debe ser en gracia. Debe ser en aceptación, debe ser en ese amor que va a aceptar a otro, que los va a amar y que va inclusive a respetar los procesos que de pronto tiene las personas. Mm. ¿Por qué? Porque yo creo, imagínense, yo llevo cerca de 20, 25 años en el Señor y el Señor todavía sigue teniendo paciencia conmigo. El Señor todavía sigue transformando, su gracia me sigue
sacando cosas que todavía tengo que sacar. Imagínate, entonces, ¿cómo yo no voy a tener paciencia con el otro? ¿Cómo yo no voy a tener gracia con las demás personas? Por supuesto que estamos llamados a que nosotros también podamos manifestar esa gracia a otro. Entonces, esa gracia debe ser manifestada, pero para toda la gente. Recuerda que la gracia del Señor no hace acepción de Mm, persona. La gracia del Señor no tiene favoritos. La gracia del Señor no es solo para algunos. La mm, gracia del Señor está para todos, para todos. No puedo amar a los que solo se pueden vestir como yo, a los que mm, solo se pueden imitarme a mí o a los que me caen bien. No puedo yo amar a eso. ¿Por qué? Porque estaría, en este caso, no representando esta característica importante que representa al embajador Jesucristo, a nosotros como iglesia. Entonces es importante que consideremos lo importante que es la gracia como característica de esta cultura de reino que tú y yo estamos llamados a modelar. Ahora, en Juan 6:37, si no me equivoco, es mm, el texto que está ahí. Hay unos textos abajo para que ustedes los guarden, los tengan ahí. Quizás algunos de ustedes en algún momento, si nosotros pedimos que lo lean, fantástico, nos ayudan a leer. Pero miren, Juan 6:37 básicamente dice que el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En el fondo, el texto que hace ver el Señor que cualquier persona que desea acercarse a Él jamás la va a rechazar, jamás va a ser indiferente, mm, jamás le va a levantar una barrera. Entonces, nosotros hoy día, como iglesia, tenemos que replicar lo mismo. Nosotros no podemos ser indiferentes a nadie, no importando su nacionalidad, no importando su condición, su estatus, si tiene o no tiene, a nadie. Nosotros estamos llamados a replicar esa gracia, a modelar esa gracia, que se vea la gracia en nosotros como un perfume, como un perfume agradable. Entonces, la primera, la primera característica que debe tener la cultura de reino que tú y yo estamos llamados a modelar es la cultura de la gracia, de ese favor. Ahora, hay algunos que piensan que no, es que si muchos nosotros tenemos gracias para los otros o mm, para con la gente la verdad que va a tomarlo como una libertad para mm, pecar. Y la verdad que no es así, porque la gracia es libertad, ciertamente, pero para no pecar. Alguien que ha comprendido la gracia del Señor, el favor del Señor, y lo ha abrazado y lo ha encarnado, eso lo va a conducir a no pecar. mm, Eso lo va a conducir a guardarse. Eso lo va a conducir a una santidad en lugar de usarlo como un libertinaje para hacer lo que queramos. ¿Ya? Entonces, la gracia tiene un poder transformador constante. Y si está siendo constante y debe ser constante y continuo en mi vida, cuanto más en los demás. Por eso es que la gracia del Señor, que cada día abrace a CFR, que cada día te abrace a ti, que cada día abrace a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tú lo modeles también a otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura del reino de Dios que representamos. Pablito, y mira, yo creo que a lo mejor coincidirás con nosotros de que a veces por llevar mucho tiempo dentro de la iglesia o de la ¿Mm? comunidad de fe, pareciera que sin querer nos sentimos un poco más como sobre espirituales o con una jerarquía, ¿Mm? ¿ya? Puede ser. Y no debemos olvidar de que hay en el mismo libro de Filipenses capítulo 1 verso 6
dice que el Señor es fiel en terminar esa obra que comenzó ¿Qué en comenzó? nosotros y dice que va a terminar, ¿ya te recuerdas? Mm. No cuando llevemos una determinada cantidad de años o logremos ciertos títulos o logremos ciertos éxitos, Hasta cuando Él sino venga. que dice que hasta cuando Él venga. Mm. Por lo tanto, esa gracia debemos primeramente tenerla muy encarnada hacia nosotros mismos. Mm. Dios tiene gracia contigo y conmigo día a día, desde cuando nos despertamos hasta cuando nos acostamos. Hay una alabanza que me ha hecho mucho eco en donde dice que la bondad del Señor se hace presente en mi vulnerabilidad y mi proceso siempre es un milagro. Todo lo que nosotros podemos avanzar o poder sanar o poder ser mejores en la versión de Cristo es porque la gracia está actuando en nosotros. Entonces, Mm. miremos a la gente de esa forma, mírate a ti de esa forma, mírate con gracia, Mm. con la gracia que el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros, porque recordemos que para el Padre no está la Marcela o la Chelita delante de su presencia, sino que está Cristo delante mío. Y eso es lo que me hace acepto ante el Padre. No es mi purificación, sino que es Cristo delante de mí y Él purificando, Él limpiando y Él haciendo de mí una nueva persona. Su mérito. ¿Ya? Los méritos Mm. siempre son del Señor, así que tengamos esa perspectiva para que cuando nos relacionemos con otro o nuestra familia o nuestra comunidad de fe, sea una comunidad en donde la gracia sea algo que nos identifique, que no Que se, solamente la que se digamos, demuestre. que la demostremos. Cuando hablamos del amor de Jesús, nos damos cuenta que Jesús demostró el amor. Exacto. Demostró el amor sanando, demostró el amor eh, acercándose a la gente, demostró el amor abrazando, curando, haciendo milagros, señales, prodigios, libertando. Entonces al final nosotros estamos llamados a demostrar ese amor, a demostrar esa gracia, más que a veces decirlo. Sí, y creo que las instancias que como iglesia tenemos cuando realizamos alguna actividad social o cuando hacemos un servicio públicamente a través de nuestros eventos es una forma de expresar esa gracia y ese amor del Señor, como así también en lo que tú puedas hacer de manera silenciosa o de manera interna. ¿Ya? Seguimos avanzando en esta cultura de reino que quizás podríamos llamar una cultura saludable, Mm. ¿verdad? Una cultura que no le hace mal, una cultura que hace que la gente se acerque a la iglesia Mm. y si se acerca a la iglesia, se acerca a Cristo, Exacto. ¿cierto? Esa es la idea. No es lograr adeptos o simpatizantes de CFR, sino que seamos ganadores o personas que podamos atraer a otros Mm. a los pies de Cristo a través de nuestra iglesia local, Que ¿ya? podríamos decir poder oler bien, que se Sí, huele rico. emane un buen aroma. Sí, huele rico el Pablito, Claro, en todo que se caso. emane un buen aroma de la iglesia que estamos haciendo, Exacto, del súper. trato, de nuestro quehacer como iglesia, que se emane un buen aroma que otros quieran oler y por supuesto hagan que se acerquen. Exacto, ¿ya? Otra característica de una cultura saludable es la honra, ¿ya? Quiero por favor que alguien me ayude buscando la cita bíblica que se encuentra en Romanos 13, capítulo 13, versículo 7, ¿ya? La honra, ¿ya? Tener una cultura de honra, tener una cultura donde se le pueda tratar con dignidad a todos los que son partes de nuestra comunidad o a todos aquellos que se acercan. Tener honra es poder darle dignidad y valor a aquellos que están a nuestro entorno, ¿ya? Partiendo desde los más niños, ¿por qué no decir? De repente hay algunos que podríamos visualizar o tener alguna actitud de decir, ah, son niños solamente, no hay que cotizarlos mucho, ¿ya? Ellos también son dignos de un buen trato, dignos de un valor, porque Dios también los amó y murió por ellos, como así también del joven, del adolescente, del adulto y, cómo no, también considerar al adulto mayor. ¿Alguien tiene capítulo 13 de Romanos, verso 7 que me pueda ayudar? Romanos 13:7. Vamos, busquemos. Yo lo ¿Alguien que... tengo. Por favor, Ángelo. Léelo, Angelín. Tengo la traducción lenguaje actual. Ponele nomás. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle,
ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Gracias, Angelito. Dice que no debamos nada a nadie, sino que debemos darle a las personas lo que corresponde. ¿Ya? Nosotros como cristianos o como hijos del Señor que estamos inmersos en una cultura, nosotros deberíamos tener una funcionalidad honrosa en todo lo que hacemos, ya sea como ciudadanos, como parte de una familia, como parte de un sistema laboral. En todo aspecto nosotros debemos ser honrosos, ¿ya? Que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra manera de comportarnos sea honroso, porque así también nosotros debemos tratar con valor y dignidad a aquellos que se han de sumar. Creo que no debemos tener miedo. No tener como esta quizás temor o un falso orgullo de poder decir yo no puedo reconocer los atributos, las cualidades que tiene el otro porque se le pueden subir lomo a la cabeza, como se dice coloquialmente, o le puede hacer mal, ¿ya? Creo estamos conscientes que cuando sabemos que todo lo que somos nosotros es por medio de Cristo, toda palabra de honra o de elogio va a estar bien recibida. ¿Por qué? Porque se va a reconocer siempre que es Dios actuando. Mm. Y aquí no estamos hablando de elogios de vanas palabrerías, o de poder congraciar con las otras personas. Creo que cuando hay una palabra de elogio, de alabanza o de reconocimiento, va muy ligado en la manera en que uno expresa el valor que tiene hacia la otra persona. Porque uno también se da cuenta cuando hay palabras de mucha adulación, ¿ya? Que son de repente exageraciones de parte de algunas personas hacia otros, pero cuando se elogia o cuando se reconoce lo que el otro está haciendo, eso hace bien. Si no, mirémonos como en tu familia o en tu núcleo más cercano, ¿ya? O aquellos que son papitos o han tenido a sus hijos más pequeñitos, siempre las palabras de afirmación han sido un buen recurso para mejorar la autoestima, para crear puentes de fortaleza. Inclusive mentalmente nosotros deberíamos corregir a los otros de manera positiva y no solamente resaltando lo negativo, sino invitarlos a que cada día podamos ser mejores o puedan ser mejores. Entonces la honra tiene que ver mucho con lo que nace en un corazón entregado a Cristo, donde el Señor es primero, y que podemos entregarlo al otro de manera saludable, sin temor a que vaya a existir un egocentrismo particular, ¿ya? Porque también nos podemos dar cuenta cuando alguien egocéntrico y también vamos a cuidar de no aumentar su ego, ¿ya? De hecho Dime. nosotros en CFR a nosotros nos gusta ofrecer esa honra a, por ejemplo, a nuestros Mm, voluntarios, a los distintos equipos que tenemos en la iglesia. Nos encanta poder ofrecer las gracias. Oye, gracias por esto, gracias equipo branding por esto, gracias a los voluntarios, mm, gracias al equipo de sonido. La verdad que eso forma parte de nuestra cultura que queremos modelar, de la cultura de reino que estamos llamados a poder impregnar, a poder en este caso transmitir, encarnar y que sea evidente en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si mm, te das cuenta en nuestra sociedad, en los distintos ámbitos, por ejemplo se mm, puede ver también en el ámbito del deporte, a veces hay jugadores o hay equipos que juegan pero extraordinario. O persona, un jugador que hizo pero el 90% de un partido lo hizo bien, pero se equivocó en uno y la verdad que ahí es donde lo critican, donde después son el tema de conversación de los comentaristas y lo hacen sí, es pebre. verdad. Y realmente eso existe bastante en la cultura chilena, en nuestra cultura, que nosotros como iglesia no podemos replicar. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Tú y Mm, yo estamos llamados a marcar la diferencia. Tú y yo estamos llamados a representar a nuestro embajador Jesucristo. Pero no te quedes callado, ofrece honra.
tengamos un trato digno con todas las personas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, oye, sabes que tocaste súper bien, te salió bien, oye, qué lindo que lo hiciste? De pronto, no sé, oye, JP, sabes que esta enseñanza me marcó. Oye, sabes que, mira, hoy te pasaste con el mensaje, gracias por tu preparación. La verdad que a veces guardamos silencio y cuando guardamos silencio es cuando muchas veces nos cuesta honrar, nos cuesta tener esta característica que es propia de la cultura de reino, que también es parte de algo que tú y yo tenemos que modelar, debe ser parte de nuestro ADN. Debe ser parte de nuestro ADN. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos reservamos, cuando nos guardamos, cuando nos reprimimos, lo que sale más a flor de piel en la crítica es el prejuicio y son esas otras manifestaciones negativas que tenemos también como seres humanos, que muchas veces afloran, que muchas veces salen cuando no las estamos sustituyendo por las que estamos llamados a modelar, como es la cultura de honra. Así que tengamos cada día un trato digno para todas las personas, que cada día tú y yo podamos honrar, no tan solo nos honremos entre nosotros, sino también a los demás, a la gente, pero Mm. sea algo que se ve recurrentemente en nosotros. ¿Por qué? Porque tal como yo digo, Señor, yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un discípulo, no quiero ser chileno, no quiero ser chileno, quiero ser un discípulo. Sí, y tener conciencia de que ya tenemos un acusador, po. Ya tenemos a alguien que siempre nos reprocha, que siempre nos recuerda el pasado, que nos recuerda nuestros errores. Nos equivocamos y ¡pum! No, Salta y como que aquí, ya eso fue claro. lo peor, lo peor. Y si miramos a Jesús, cuando quizás lo negó Pedro, ya que casi siempre nos acordamos de eso, bueno, es una enseñanza que la Biblia nos dejó, pero Jesús no estuvo después de la resurrección diciéndole, oh, ya me negaste 3 veces, acuérdate que me negaste, o diciéndole a Tomás, oye, pero tú no me creías hasta que tocaste mis dedos. Vemos a Jesús mismo tratando con gente vulnerable que se equivocó más de una vez, pero Jesús no lo enrostra, ¿ya? De hecho, Marce los trata dignamente. Le fue a hacer un Dignamente. desayuno a Pedro, le Exacto. salió a Tomás, ¿para qué? Para que realmente creyera. ¿Por qué? Sí, Porque estaba interesado en su, en la dignidad de la persona. claro. ¿Cuánto más nosotros? Entonces creo que desde ahí podríamos mirar, porque mira, dentro de esta plataforma, de esta pequeña como ventanitas que vemos acá desde nuestro computador, muchos de entre nosotros nos vamos a fallar, nos vamos a equivocar, ¿ya? Entre nosotros mismos, ¿ya? Pero ¿para qué detenernos tanto en el error o en el horror si la gracia del Señor está sobre nosotros? Mm, Creo que eso es elemental para que vamos a tener una iglesia o una cultura saludable que le dé honra. No solamente significa estar elogiando o mm. estar quizás diciendo palabras de afirmación, sino ver lo valioso que es esa persona para Jesús. Oye, si yo viera todos los errores que hay en mi vida, yo creo que ya hace rato no habría sido capaz de pararme o de levantar una oración delante de Jesús. Pero he visto de que Él me ha dado dignidad, de que Él me da honra, Mm. de que Él me ve como su princesa, que Él sí me ve como una hija, que Él sí me ve como alguien con potencial y Él me está dando honra. Entonces, si Él me está dando honra, ¿por qué yo no darle a aquel amigo o a aquel hermano o miembro de la iglesia que falló, que se equivocó? ¿Ya? No es que estemos tapando el pecado, eso no se trata de eso, porque Dios es aquel que convence, pero sí la actitud que hay en nosotros, ¿ya? Podemos ser decepcionados, puede alguien equivocarse, pero la honra tiene que ver con el valor y la dignidad que se le da a una persona. O inclusive cuando quizás no se ha equivocado, pero lo está haciendo bien. Lo Sí. está haciendo bien, se está preparando, se está capacitando, no sé, algún proyecto, algún emprendimiento, algo que está haciendo bien, ¿por qué no decirle, oye, ¿sabes qué?
te felicito por lo bien que lo estás haciendo. Oye, sabes que, mira, todo mi respeto porque te la has jugado. ¿Por qué no ser, no tener esa actitud de dar gracias, de honrar, de respeto, de dignificar al otro, en lugar de Mm. pronto de simplemente guardar silencio? Claro. Mm, O el mismo hecho cuando nos encontramos con personas, uno misma, cuando está en procesos, cuando está evolucionando quizá en dejar cosas, en cambiar de actitud, no vamos a decirle que está todo bien, pero sí valorar esos pequeños avances que tienen las personas. mm. Por ejemplo, alguien que ha sido mentiroso o mentirosa o que ha tenido una actitud de mentira y cuando de repente se confronta con la verdad, o alguna persona que tenía adicción, o alguna persona que quizás, no sé, habló mal de otro y de repente está mejorando. Demos honra, démosle valor para que así podamos generar una comunidad que Saludable. pueda decirse que estamos mirando con los ojos de Cristo, Mm. ¿ya? Porque Dios nos mira con dignidad y nos da honra a pesar de nuestros errores, ¿ya? Otra característica, llevamos dos, gracia, honra, y lo otro es la excelencia, ¿ya? Cultura de excelencia. Cultura saludable de excelencia. Vayamos ahí a Colosenses 3:23, Pasaje ¿ya? conocido. ¿Sí? ¿Alguien puede leer Colosenses 3:23? Vamos aquí Es un pasaje ultra conocido. jugando a la espada, ¿ya? ¿Quién la encuentra primero? Hoy día se digite, ¡pum! Aparece, ¿ya? Colosenses 3:23. ¿Ya? ¿Hay alguien Ah, que...? Juan Manuel. Ya, Yo, vamos, Yolito, póngale. dale. trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Lo puedes volver a leer, amigo? Tengo súper mala señal. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. ¿Cómo que quedamos ahí? Ya, pero Ya, Tengo mala señal. ya. ya. Dice, Pasa Cámbiate al y todo, mundo, palabra. cámbiate Tengo al mala mundo. señal. y todo lo que Es que estoy por ya, acá donde el dale. Y todo Quique. lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Ya? Eh, Quizás, no sé si tú has sido testigo de esto, pero uno en alguna ocasión escuchó que cuando tocaba alguna tarea, alguna actividad que se hacía para el reino, para la iglesia, de repente tú decías, ya, voy a cantar, por ejemplo, un ejemplo nomás, voy a cantar una canción, ¿ya? Y dice, ya, pero como es para el Señor, Co- escuchen mi corazón, Como salga. como sea, vean la intención de mi corazón. No Bueno, canto bien, pero no canto pero es bien, para el Señor. pero es para el Señor. El tema es que auditivamente no podemos ver el corazón, po, ¿ya? Y de repente uno escuchaba ahí canciones que, uy, como que uno decía, ay Señor, que termine luego. Como que se iba la gracia, Claro. se volaba la paloma. ¿Ya? De repente quizá podemos estar delante de algún grupo de niños. Ay, como son niños, hagámoslos jugar y veamos todo así rapidito y como que todo sea no tiene mucha consistencia. De repente no voy a, respetando igual, puede que alguno haya tenido esta práctica o no, ¿ya? Todo depende de la actitud del corazón. En algún momento lo hice, es cuando de repente dice, ya, yo quiero recibir una palabra del Señor y le hago así y abro la Biblia así, ya, así como si nada, y llevo el dedo y ¡pium! Y donde quede, ya. Eran prácticas, ya. Yo en algún momento lo hice, ya cuando recién conocí al Señor. Una vez también un amigo dijo, no, oye, y lo dijo adelante, dijo, bueno, quiero que sepan que yo no me preparé en la semana, no me preparé, pero aquí estoy adelante y les voy a entregar una palabra. Claro, fue una improvisación. Sí me acuerdo, sí me acuerdo, ya. Mira, a veces puede ocurrir una vez ante la inexperiencia, ante quizás la adrenalina, pero cuando ya es un hábito, que siempre como uno que se acostumbra a que como es para el Señor y no me ve, o como que todo lo que yo pueda hacer por la obra del Señor es como más emocional, Mm, como que de repente todo depende de la pasión que yo le coloque, descuidamos
la excelencia. Mm. Descuidamos la preparación, descuidamos el estar capacitándonos, Dar lo mejor. descuidamos de repente buscar de alguna u otra manera algún recurso. Hoy en día, gracias al Internet, que se pueden obtener muchas cosas de manera positiva o negativa, pero hoy día hay recursos. Hay muchos recursos para poder hacer que nuestro servicio, nuestro compromiso con el Señor o conocimiento de Jesucristo sea mejor, Mm. ¿ya? Jesucristo cuando fue a la cruz, o más anteriormente, cuando Él descendió del cielo y se encarnó ahí en el vientre de la mujer llamada María, Él no bajó en la mitad de su potencialidad, sino que Él descendió al 100%. Cuando Él fue niño, cuando Él creció, cuando Él se desarrolló, cuando Él hacía milagros o cuando Él hizo milagros aquí en la tierra, no los hizo a la mitad, sino que fue al 100%. De hecho, el concepto bíblico que se conoce, bueno, en teología se estudia, la unión hipostática de Jesús. Jesús no fue 50% divino y el otro 50% humano. El Señor fue 100% Dios, 100% hombre. O sea, está hablando de algo completo, de una excelencia, De un total. de una entrega total, no a media. Él, cuando fue a la cruz, no se diezmó, no dijo, ya voy a morir un poquito nomás. No, él lo entregó todo. Él entregó su vida, derramó hasta la última gota de sangre. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a dar a media la improvisación, como me salga, si total mi actitud es buena? No, no puede ser. Yo realmente, antes de ir al campamento, tuve la oportunidad de ir a un ensayo muy inicial del equipo de adoración antes del campamento Renuevo y saber de qué se reunían fuera de sus horas laborales o de sus horas académicas, saber lo que era desgastar, dejar la casa, dejar la comodidad, verse limitado quizás en cosas triviales como estar en la casa, comer rico, estar con los de uno. Ellos se esforzaron y quisieron dar lo mejor y fue un trabajo arduo, De nivel. así como cualquier equipo que estuvo trabajando en nuestro campamento. Y también lo creo que en cada actividad que como iglesia tenemos, procuramos dar siempre lo mejor, ¿ya? Pero la invitación es no a esperar tener una tarea o una ocupación, sino que en el diario vivir, inclusive en el mismo trato con aquel que está a mi lado, yo siempre debo dar con excelencia, debo dar con atención, debo dar lo mejor de mí. Y volviendo al ejemplo de Cristo, volviendo al ejemplo máximo y digno de imitar, Jesucristo se entregó en forma total y excelente en la cruz. Asimismo, cuando Él resucitó fue de manera excelente y total, así como cuando Él esparció o derramó o hizo que el Espíritu Santo cayera sobre todo, fue de manera excelente, así como cuando Él ascendió al cielo y pronto volverá, Él lo hizo de manera excelente, de manera total. Entonces procuremos tratarnos en el amor con la excelencia. Así como uno procura siempre que el núcleo familiar de uno tenga lo mejor, proveer de la mejor manera, cuidar de ellos de manera total, de manera incondicional, asimismo con nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo, porque recordemos que si yo me relaciono con el prójimo, me estoy relacionando con Cristo. Entonces, la manera en que yo trato a aquel que está a mi lado, si es de manera excelente, de manera honrosa, de manera con gracia, estoy haciendo lo mismo para con el Señor. ¿Ya? Recuerden, cuando Jesucristo dijo, si se lo hicierais a uno de estos más pequeñitos, me lo haces a mí. Claro. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, si damos la sobra o damos Buen punto. una parte, ¿cómo se puede decir? Una décima parte de nosotros o una porción simple, recordemos que Dios está mirando aquellas cosas. Entonces, demos lo mejor con excelencia en lo que tú puedas, ¿ya? Porque todos tenemos capacidades distintas, inclusive tenemos inteligencias distintas, pero cada una de ellas está en nosotros y podemos dar lo mejor, pero esforcémonos de que se note ese trabajo, ¿ya? Inclusive cuando de pronto hacemos un trabajo para el otro
o tenemos que tener alguna actitud de servicio para el otro, que no sea, no, es que es para él, entonces, como Mm, salga. sí. Recuerden que estamos llamados a ser excelente, no perfecto, Mm, no perfecto, excelente. Con los recursos que tenemos damos lo mejor. Y inclusive cuando te estás preparando, cuando estás estudiando la palabra, si estás guardando tu vida, si estás guardando tu vida en el diario vivir, si estás perseverando en la oración, todo eso forma parte de que tú quieres dar lo mejor. Y no solamente a Dios en tu relación individual, sino también a la iglesia a la hora de servir al otro, a la hora de compartir con el otro o a la hora de pronto de tener que ejecutar o poner en funcionamiento alguno de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades, de lo que hagas. Recuerda, tal como dice el texto, que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Esa es la medida, para el Señor mm. y no como para los hombres. ¿Mm? Exacto. Y para concluir este punto, quiero poder tirar esta pregunta. ¿Cuál es la calidad o el grado de excelencia que tú y yo estamos teniendo con aquel que está a mi lado? ¿Ya? Examinémonos. ¿Estoy siendo excelente con aquel más cercano mío? ¿Con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hermano, con mi hermana? ¿Estoy siendo excelente? ¿O por el exceso o por el abuso de confianza solamente le estoy dando, pero si él o ella sabe que yo soy así? ¿Ya? ¿Estoy dando algo más? ¿Ya? Creo que eso es muy importante porque si se lo hacemos a aquel que podemos ver, ¿ya? O podemos tocar, o podemos visualizar si está recibiendo la excelencia mía, cuánto más el Señor, aquel que examina nuestro corazón. Mm. ¿Ya? Ok, avanzamos rápido. Entonces, miren, el próximo es otra característica, cultura de unión. Mm. Cultura de unión. ¿Alguien me puede leer Juan 17:11? Rápido. ¿Me puede leer alguien? Juan 17:11. Está dentro de un contexto fabuloso como fue la oración solemne de este sacerdote llamado Jesús. 17:11. ¿Ayuda? ¿Lo leo, Pablito? Ok. Dale, Angelín. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Gracias, Angelo. La oración del Señor fue para que se mantengan unidos, para que sean uno, como tú y yo, Padre. O sea, eh, esta característica también es fundamental dentro de la cultura del reino, ¿m? Donde si está hablando de uno, es donde se tira por la borda cualquier actitud de división, Mm. cualquier actitud, cualquier actuar divisorio, la verdad que lo que hace es poner en contra a lo que el Señor nos está quizás enseñando. Recuerden o reforcemos esta oración que si tú la lees, la verdad que es tremenda oración y donde la palabra que más se repite es uno, unidad, uno Mm. solo. ¿Por qué? Porque la cultura del reino habla de que a pesar de que seamos distintos, diferentes, pero sí podemos ser uno. Sí podemos ser uno. Ojo, que el Señor no oró para que yo, Señor, oro para que sean famosos. Mm. No oró para que, Señor, yo oro para que ellos en las redes sociales tengan muchos seguidores para que hablen de ti, para Mm. que hablen de nosotros. Él no oró para que quizás hagamos muchos milagros. No oró, no, la oración fue para que sean uno, para que en todo lo que hagan, en todo lo que se proyecten, en todo lo que emprendan, puedan ser uno.
puedan ser uno como tú y yo lo somos, le decía el Señor al Padre. Entonces, el tema de la unidad es algo importantísimo. Por eso es que cuando a veces vemos o somos parte de alguna actitud de otra persona que quiere causar, no sé, una pelea, que quiere causar, no sé, una división, es donde tú y yo estamos llamados a resistirnos. Estamos llamados nosotros quizás a intervenir. ¿Por qué? Porque tú y yo somos responsables en velar por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo de Cristo. Tú y yo representamos a Jesús y estamos llamados a promover esta unidad. Por eso es que esto también nos lleva a nosotros y nos enseña a que no nos peleemos por tonteras. A veces hay tonteras en las cuales generan conflicto entre nosotros. De pronto nos vemos en discusiones vanas, tomando distancia, porque de pronto quizás, no sé, no tuvimos un buen día, alguien me tiró una talla o qué sé yo, y eso se generó generó Un roce. un roce, un acaloramiento, qué sé yo, una división y ya no hablo más a este. Y la verdad que a veces son detalles, a veces son tonterías en las cuales nos enredamos Mm. y eso no contribuye en nada a Mm. lo que el Señor nos ha llamado a modelar, que es su cultura. De hecho, dice la oración modelo que si tú y yo nos mantenemos unidos, el mundo va a creer que por la unidad que existe entre nosotros, por la unidad que existe. Entonces, en eso estamos llamados a mostrar también el testimonio a otro. Entonces, nosotros estamos llamados a apoyarnos unos a otros. Estamos llamados nosotros a tener un buen trato. Y ojo que eso mismo es lo que vamos o debemos de una u otra manera reflejarlo, manifestarlo, demostrarlo a través de lo que hacemos. Y recuerda, que a quien sea, no solamente vamos a tener un trato diferente dependiendo el rostro. Ah, es que es el líder, ah, es que el pastor, ah, es que esta persona me cae bien. No, con este no me cae bien. No, la verdad que la cultura de reino no hace acepción de personas. La cultura de reino está llamada a modelar características, principios que son transversales para todos. Entonces, la unidad es algo que también tú y yo debemos promoverla. De hecho, hoy en día, por eso existen muchas iglesias, por eso existen muchas denominaciones, Mm. porque muchas veces en las formas, muchas veces en la convivencia está esa división. Y claro, el enemigo se ha aprovechado de eso y por eso que quizás no hemos estado teniendo la influencia que deberíamos tener en nuestra sociedad, que en el fondo necesita. Entonces, mis queridos, este es un desafío tremendo de que tú y yo podamos modelar la unidad en Cristo, la unidad. ¿Somos diferentes? Sí, por supuesto, somos diferentes, pero a pesar de ser diferente, sí se puede vivir en unidad. Se puede vivir en unidad y por supuesto a la vez también rechazar cualquier actitud, comentario, trato que quiera venir a dividir nuestra iglesia, nuestras relaciones o nuestra familia, porque eso no representa la cultura del reino que estamos llamados a representar. ¿Mm? Oye, me acordaba, no sé si, yo creo que ustedes más se acuerdan. ¿Se acuerdan del trencito que bailamos allá en en el campo? Había una letra muy significativa. Decía, mi hermano no me miró, no me saludó, no me respondió el WhatsApp, me dejó el visto. De repente esas cosas triviales como que hoy nos afectan. Mm. No me miró, no me saludó, pero ¿qué se cree? Y uno como que empieza a creer anticuerpo. Pero recordemos, o traigamos a la memoria esa melodía sanadora de poder saber que somos ciudadanos del cielo, que hay cosas más que nos unen que las que nos separan. Ya, y no Mm. solamente acotar eso, que me acordé.
Dale, con la otra. Ya, el otro punto o la otra característica dice que es una cultura de servicio, ¿ya? Cultura de servicio. Aquí creo que hay muchas maneras de servir al Señor, hay muchas maneras de servir en la iglesia y también hay muchas maneras de servir en nuestra sociedad, ¿ya? El servicio que es ministerio, que al final cuando hablamos de ministerio hablamos de servicio, eso tiene que mostrarse en las diferentes áreas donde quizás podemos estar, ya sea detrás de un micrófono, ya sea en un lugar público o ya sea ahí en el silencio. Creo que el servicio que Dios nos enseña a nosotros va más allá del lugar donde estemos, sino que parte del corazón. Quiero que busquemos ahí en Marcos, capítulo 10, del verso 42 al 45. ¿Ya? Pablito, ¿lo tienes tú? ¿O hay alguien que me lo pueda compartir o leer ahí? Yo Activar su... solita. Divi, vamos. Ya. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Divita. Recuerdo que en algún momento ahí, cuando Jesús estaba con los discípulos, empezaron a preguntar, oye, se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Y ahí hubo como un pequeño debate, ¿ya? Pero Dios nos enseña que a través del servicio, del no buscar lugares, sino que Dios te honre o Dios te coloque en un determinado lugar o posición, llamémoslo así, eso no quita de poder reconocer que siempre se trata del Señor en nuestras vidas. ¿Ya? Creo que la humildad parte de esta concepción de que se trata de Cristo en nosotros y no nosotros obteniendo cosas por nuestros propios méritos. Entonces, el servicio mutuo, el servicio a la iglesia, el servicio a la sociedad, porque recordemos, queridos amigos y hermanos de la iglesia, nosotros estamos llamados a servir para afuera. ¿Ya? Estamos llamados a servir entre nosotros, pero lo relevante es servir hacia afuera. Recuerde, Jesucristo no hizo solamente milagros entre los judíos, no hizo solamente milagros ahí en la sinagoga. ¿Dónde él sirvió? ¿Dónde él hizo? Ahí en la multitud, cuando estaban los más marginados, ahí con los leprosos, con los que están, ahí estaba sirviendo. ¿Dónde él se sentaba a comer? Con los publicanos, con aquellos que llamaban pecadores. ¿Dónde él hacía, por ejemplo, sus charlas que atraían a la gente en el campo, en los lugares más, por decir así, triviales, en los menos pomposos, ¿ya? Él, bien es cierto, estuvo en el templo, estuvo en lugares de gente rica, pero la mayor parte él estuvo sirviendo en el día a día. ¿Ya? En su caminar, en su transitar. No esperó solamente, me va a tocar leer la ley de, el rollo que ahí esté dentro del templo, sino que lo hacía en la cotidianidad. Y el servicio que debemos hacer para con el Señor debe ser en algo cotidiano, ya sea donde tú trabajas, ya sea con tus vecinos, ya sea con tu propia casa, con algún hijo, algún cónyuge o tío que es inconverso, con quien sea. Pero tenemos que estar sirviendo, ¿ya? Porque ejemplo tenemos de Cristo, de que Él nos ha servido a nosotros, ¿ya? Y también considerar que Jesús sirvió hasta dar su vida. Exacto. O sea, Él dio su vida. Él sirvió entregándolo y dándolo todo. Entonces, al final, su vida fue un servicio. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos y tenemos nuestros encuentros presenciales o qué sé yo, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Servir a otro. Y yo voy a ir a edificar la vida de otro. Yo voy a ir a servir para otros, en lugar de ir siempre con una actitud de recibir. ¿Mm? No, por el contrario, deberíamos ser los primeros en servir y no simplemente decir, no, es que me toca esta función, entonces yo sirvo en esta función nomás porque esto es lo que se me asignó o esto es lo que se me delegó, entonces no voy a servir otra cosa en otra cosa, aunque de pronto estoy viendo que se necesitan manos, estoy viendo que se necesita ayuda, pero no, es que yo ya me tocó, ya cumplí en esto. La verdad que esa actitud
no representa o no ejemplifica lo que vemos en Jesús hacer. El Señor hizo de todo. El Señor recorrió distintos lugares. Jamás se ve en el Nuevo Testamento a Jesús quejándose porque en algún momento tuvo que hacer mucho. Es más, en un momento los discípulos decían, ¿sabes, Señor? Ya despide a la gente porque ya estamos cansados y todo eso. Y el Señor dijo, no, ustedes díganle a la gente que se siente, les vamos a dar de comer ahora. O sea, el Señor siempre tuvo o mostró esa actitud de servicio. Era el primero en servir, modelaba ese servicio. Cristo no buscaba brillar, él buscaba servir. Por eso es que a través de nuestro servicio a los demás, a la iglesia, a la comunidad, en nuestro entorno, que podamos mostrar a Jesús. Es el desafío, es el desafío, porque ahí el que quiera ser entre nosotros un líder, que se haga servidor, que se haga servidor. Esa es la cualidad mayor y principal y fundamental de un líder. Es alguien que sirve, es alguien que sirve. ¿Mm? Okay. Y la última. Y lo último tiene que ver con la generosidad, ¿ya? La cultura generosa. La cultura generosa, esa cultura saludable de poder dar a otros, ¿ya? Aquí no se está promoviendo, ¿cómo se dice? La prosperidad, ¿ya? Nos está dando énfasis a que vamos a ser ricos, vamos a ser millonarios, vamos a poder lograr todo lo que queramos, sino que aquí el principio es la generosidad, el principio de dar. El principio de dar económicamente, pero también podemos dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 7, nos está señalando el tema de poder ser generosos, ¿ya? Quiero que alguien me lo pueda encontrar, 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, ¿ya? El mismo apóstol Pablo en algún momento, no sé si es filipense o colosense, en Filipenses, él reconocía a la iglesia de Filipo de que desde un principio había sido una iglesia que siempre lo sostuvo económicamente. Ya quizás no le mandaba dólares, no le mandaba quizás billetes de 1.000 o 10 o 20 lucas como nosotros, pero era una iglesia que continuamente, desde un principio, siempre lo sostuvo. ¿Ya? Él necesitó comer, necesitó arrendar, necesitó dejar de trabajar en algún momento para dedicarse quizás a alguna misión o alguna actividad misionera, pero esta iglesia era abundante, dice, en frutos. Y Pablo en un momento le reconocía como un olor agradable y no reconocía la cantidad de dinero o de apoyo, de recursos que ellos le dio, sino que valoraba y ensalzaba la generosidad y la preocupación. Dice, ustedes siempre han estado preocupados por mí. Entonces la generosidad nos permite ocuparnos en las necesidades de otros, ¿ya? En poder suplir, en poder ayudar y en poder mostrar esta dinámica que Dios nos enseña. ¿Alguien tiene 2 Corintios 9, del verso 6 al 7, para que ahí vayamos como concluyendo con estas 6 características? ¿Hay alguien? Gente linda. ¿Nico? Sí, por acá. Bien, súper. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo, Chelita, disculpa. Del 6 al 7. Del 6 al 7. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Mira, me Tremendo. gusta esa parte. Que no dé de mala gana ni presionado, ¿ya? Que sea de buena gana y de forma natural, ¿ya? Nosotros como iglesia sabemos que los recursos económicos que la iglesia local recibe es por medio de diezmos, es por medio de ofrendas, es por medio de donaciones, ¿cierto? Ese es el recurso, la modalidad, la forma económica de poder sustentar lo que es la labor de la iglesia local.
Pero todo lo que nosotros podamos dar o entregar o administrar o ponerlo ahí, Señor, yo entrego esta parte, yo entrego mi diezmo por esta razón, porque te reconozco a ti y quiero apoyar la causa local, lo hago desde la generosidad, no de mala gana y de manera generosa y espontánea. ¿Ya? Si Sí, nosotros precioso. somos abiertos a esto, vamos a ser abiertos en muchas áreas, ¿ya? Y no solamente esperando de que Dios nos recompense o nos dé. Si bien es cierto, Él dice, si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Si lo hacemos abundante, Dios también lo hará. Pero no debemos motivarlo solamente por la ganancia, sino que debe estar este principio de ser generosos, ¿ya? Quizás en algún momento has invitado a alguien a almorzar o le has podido suplir alguna necesidad básica que tiene algún chico, chica o alguna familia de la iglesia. Eso es muy loable. Dios lo ve y Dios lo recompensa. Pero entendamos que como iglesia local debemos también suplir económicamente, como así también a través de tiempo y a través de los talentos que Mm. también como iglesia podamos disponer, porque no solamente radica en la parte monetaria, pero sí hay recurso humano, recurso, no sé, tecnológico, recurso económico para poder administrar y ser generosos. ¿Ya? Sí, de hecho, cuando consideramos el reino de Dios, nos damos cuenta que el reino de Dios posee abundancia, abundancia en todo. Mm, Abundancia, de hecho, Juan 10:10 dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, hay un principio en el reino que tiene que ver con la abundancia. Por mm, eso que a la hora de mirar la generosidad la cultura de generosidad del reino, nos damos cuenta que todo lo que hacemos, por lo tanto, se constituye en una semilla que va a dar fruto y que de una u otra manera también nosotros vamos a participar de ese fruto. Por eso es que nos conviene hacer todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que entregamos, lo hagamos de buena gana, sin estar sintiéndonos presionados y también considerando de que servimos a un Dios de abundancia. Y se supone que también esto forma parte de lo que es la expansión del reino, la expansión del reino. Por eso que Dios también nos ayude a que nosotros podamos ser también generoso y no solamente con la iglesia, no mm, solamente entre tú y yo, sino también con la gente que conectamos o con la gente que nos estamos relacionando de día en día, también nosotros podamos ser generosos en todos los aspectos. Entonces, mis queridos, mientras más fuerte y más arraigado esté en nuestra iglesia, en CFR, esta cultura de reino, la verdad que de una u otra manera nos va a seguir preparando a nosotros como iglesia para estar mejor, más fuerte, para lidiar con las influencias que hoy día tenemos en la sociedad, para poder estar fortalecido y poder seguir representando a Jesús en todo lo que hacemos. Y Jesús nos muestra realmente que es posible pertenecer a una cultura quizás, no sé, a nuestra cultura chilena. chilena, con esos aspectos positivos y a la vez también al mismo tiempo poder estar encarnando el reino de Dios. Mm, Es algo viable, es posible pertenecer. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos cristianos, pero no dejamos también de ser pertenecientes a una ciudadanía. Tenemos que cumplir también con nuestra ciudadanía, tal como se leía ahí en Romano. Le debemos a la autoridad respeto, mm, honra. Debemos estar orando también por los que están hoy día cumpliendo algún rol de autoridad y todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor no dejó afuera a la hora de referirse a tener una identidad o una nueva identidad en Cristo. ¿Ya? Entonces, la cultura no la predicamos, sino que la cultura la practicamos. La cultura la practicamos, la cultura la modelamos. Y fíjate que esto es lo que de una u otra manera nosotros en lo macro, estos conceptos, estas características que hemos visto en lo macro, las estamos decodificando como Casa Familia Renuevo, como CFR, para tener nuestro propio ADN. Y es ahí como aparece y como sale lo que también hemos estado compartiendo, que son nuestros valores esenciales.
No sé si se acuerdan, nuestros valores esenciales, nuestra declaración de valores que tenemos como CFR, de una u otra manera, ese es como digamos, es como la cultura micro que nosotros estamos teniendo en la interna, que queremos, que queremos modelarla, que queremos vivirla y que nos habla de una fe enfocada y que nos habla de relaciones de calidad, de una familia sana, que nos habla de gracia abundante, nos habla de pasión por el servicio, nos habla de amor por las personas, de un crecimiento sano. O sea, nos damos cuenta que también nosotros, toda esa cultura del reino que recién nosotros les dimos a conocer, también CFR va decodificando esa cultura del reino y a la vez también va estableciendo ciertos valores, ciertos elementos que son, o ciertos puntos que son importantes para la iglesia local, que a la vez también debe ser transmitida, modelada y representada en todo lo que hacemos. O sea, ¿para qué? Para que la gente vea y diga, oye, CFR realmente tiene su fe en Cristo, realmente ellos son seguidores de Jesús. No, en CFR tú puedes tener relaciones de calidad, tú te puedes acercar y te encuentras una familia, te puedes sanar. Se ve que hay una pasión en todo lo que hacen. Se ve que hay gente que siempre está queriendo crecer, que siempre quiere aprender y también todo lo que hacen lo hacen por amor. O sea, es un hermoso desafío que tenemos como Casa Familia Renuevo, poder seguir modelando esta cultura de reino. ¿Por qué? Porque no se trata solo de predicar esta cultura, sino de vivirla como lo hizo Jesús. Jesús, Jesús modeló, Jesús vivió, Jesús practicó estos valores, estos elementos o estas características que son esenciales. Y esto requiere tiempo y perseverancia, Exacto, no es de la ¿ya? noche a la No es mañana. algo mágico, ¿ya? Y eso tenemos que también asimilarlo. No es algo mágico ni instantáneo. Todo lo que vamos aprendiendo del reino de esta cultura saludable involucra tiempo, involucra perseverancia, involucra consistencia. Así que no nos desanimemos. No te sientas frustrado. Si hay alguna característica que tú la ves en tu vida, sigue Fortalécela, empoderándola, sigue fortalécela. explotándola de la mejor manera. ¿Por qué? Porque vamos por buen camino. Y recordemos, la buena obra que comenzó en nosotros, cada día va a seguir en proceso hasta que el Señor venga. Así que démosle con el ánimo de poder seguir creyendo en esa bondad y podamos seguir viviendo una cultura saludable como iglesia desde nuestra vivencia personal hacia nuestra familia y, cómo no, hacia la hermosa familia de la fe de la cual somos parte. ¿Ya? Queremos dar lo mejor porque queremos ser la novia que el Señor soñó, Exacto. la novia que Dios soñó y que anhela venir a buscar. Y por supuesto que por eso es que nos esforzamos, por eso es que queremos dar lo mejor. Y como decía Marce, no hemos terminado, a todos nos falta mucho, pero tenemos corazón, tenemos el corazón dispuesto. Entonces, que este sea el aroma que pueda fluir de todo lo que hacemos. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Lo dejamos. Pablito, Chelita, Ángel, tengo una consulta, pregunta. dime. En el escenario de que llegue una persona nueva a mi vida, ¿cierto? Que viene entrando a los caminos del Señor y viene de un contexto tal vez distinto, ¿cómo puedo yo abordar a esa persona en el concepto de honra para no caer en la adulación? Considerando que esta persona tal vez en la conversación o en la relación que podamos tener, yo me dé cuenta que en su vida nunca ha recibido palabras de honra, sino que es una cultura que desconoce por el trato tal vez familiar o dentro de su contexto. Entonces, para no caer en eso y que la persona no se sienta como, o sea, ¿qué me están haciendo? Porque parece que esto es Ujú. demasiado para mí y no estoy acostumbrado o acostumbrada y puede provocar un rechazo. Entonces, me gustaría saber si me pueden
iluminar con eso ahí? Sí, mira, yo creo que una persona nueva que conecte con CFR o que conecte con nosotros, creo que ya debería experimentar en el trato Mm. una diferencia. Porque si miramos hoy día la sociedad, hoy día cómo te trata, la verdad que la sociedad te trata como cualquier persona. Hoy día el valor Un por, número. por el, por el ser humano está súper caído, cualquiera le quita la vida de otro, y qué sé yo, y hoy día, como dice Marce, nos tratan como un número nomás. Somos 13 millones, tanto, tanto, y bueno, tú. Entonces ya con el trato, es decir, la sonrisa, darle la bienvenida, tratarlos con dignidad, Mm. creo que ya eso está, o la persona va a sentir la diferencia, la diferencia. Entonces a veces quizás más allá, amigo, de comenzar con las palabras a entregarle, no sé, un sermón, creo yo que con la actitud con la que Claro. la recibimos, le damos la bienvenida, la acogemos, creo que ya con eso la persona va a sentir la diferencia, va a sentir la diferencia. Entonces, más allá de lo que decimos, sino con lo que somos, es decir, eres bienvenido, eres bienvenida, la verdad que nos alegra estar contigo y cuando tú te interesas en la otra persona, tú vas a querer saber más de ello, de dónde eres, lo que necesites, conecta con nosotros, qué sé yo. A veces entrar en ese diálogo, sin necesidad de empezar a entregarle palabra, Mm. palabra, 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 que obviamente eso sería como una adulación forzada, Exacto. que en este caso no va. Creo que en el trato digno, de cómo llegan, creo que se puede hacer la diferencia. Veo, Nico, tu mano. Sí, gracias. Eh, bueno, estoy muy de acuerdo siguiendo con el tema. Quería hablar de otra cosa, pero con el tema de la adulación, lo que dice el Rick, que dice un corazón genuino siempre honrará y nunca adulará. Eso estoy muy de acuerdo. Y bueno, también no los quiero adular, sino honrar, doy gracias al Señor por ustedes, porque cuando hay líderes que, o perdón, hay líderes que necesitan de la adulación para sentirse validados como líderes. Entonces, cuando hay líderes que necesitan de esa adulación o ese reconocimiento constante de que la gente lo esté reconociendo como ellos son los líderes, ellos los que están al frente, crean un sistema donde la gente se va ganando el favor de esos líderes por medio de la adulación. Entonces, todo se va construyendo como de arriba hacia abajo. Entonces, por eso digo, doy gracias al Señor por ustedes, porque yo sé que ustedes, uno, reconocen la adulación y lo otro, que no necesitan que los validen las personas, sino que están claro que su llamado lo hizo el Señor. Entonces, partiendo de esa base, y nosotros como iglesia tenemos que orar siempre para que el Señor los guarde de eso también ustedes. Entonces, siguiendo con el tema de la adulación que me parece interesante. Pero tengo una pregunta igual por ustedes, que a lo mejor la respuesta puede ser como bien subjetiva. En base de que hoy día estaba dando vueltas en las redes sociales y encontré una página donde salían dos personas que los conocen, que a mí me agradan mucho, que son Dante Gebel y Marco Witt. Y, y era un meme que decía cuando se juntan los dos herejes. Eh, y salían ellos dos, po. Y para abajo una serie de comentarios. Entonces, es una página que yo la seguía porque es una página de cuestiones de multimedia de iglesia. Al final dejé de seguirla. Dije, "No, que al final con el tiempo se ha ido echando a perder esa página porque más que eso se dedicó a la farándula cristiana. La cosa es que, claro, uno dice de dónde la gente se siente con la atribución de poder decirle a la gente que es hereje o no es hereje. Eso me hace pensar de que cuánto nosotros tenemos autoridad y de dónde creemos nosotros que tenemos esa autoridad para decir que alguien pertenece o no pertenece a tal cultura. A eso es lo que voy. O lo clasificamos como tal. Yo siempre tiro la talla y algunos me conocen que yo digo, ¿de dónde somos nosotros
¿Y quién nos dio la autoridad para entregar certificados de cristiano o no cristiano? O sea, no, es que tú eres cristiano, tú no eres cristiano. O sea, ¿de dónde sale eso? O sea, es cierto que nosotros tenemos que, en cierta manera, denunciar y hasta confrontar el pecado, pero de ahí a tratar de hereje a alguien que simplemente piensa distinto, creo que se cae te estás pisando la cola en cierto sentido. Y creo que eso me llama mucho la atención del cuidado que a veces hay que tener de ser de los que creemos que podemos clasificar a las personas. Incluso hay algunos que se atreven a mandar a gente al infierno, o sea, si al final eso depende solamente del Señor. Pensando en eso mismo, en esa cultura que es como muy del corazón, es que yo creo que se refleja siempre en los frutos, ¿cierto? Yo les tengo una pregunta, que ahí se la juegan ustedes. ¿Dónde se genera la cultura? ¿En la comunidad o en la intimidad? Porque yo creo que lo que uno es en lo secreto, tarde o temprano se ve en lo público. O sea, uno puede tener una careta, pero tarde o temprano se cae. Eso, te apretáis un dedo y se te cae el tiro la careta por ahí, eh, Es verdad. pero no sé, juéguensela. Yo tengo una idea, pero puede ser como muy subjetivo. Pero ¿dónde se genera la cultura? ¿Dónde la trabajo? ¿En la comunidad o en lo íntimo? Mira, gracias igual por tu comentario y también por lo que haces ver ahí, Nicolás, al respecto, que por supuesto es muy bueno tocar estos temas. Ahora, solamente abro un paréntesis. Si alguien va a hacer un comentario o un mal comentario a Marco Witt, a Dante Gebel, por favor, consideremos si han tenido fruto su vida. Wow, yo creo que ninguno de esas personas que ha opinado tiene los frutos que tiene Dante o que tiene Marco Witt. Y la escritura dice, por su fruto los vaya a conocer, por su fruto. Entonces al final, bueno, eso para cerrar ese comentario de esos críticos o de esas personas que de pronto porque hacen un curso de teología o porque llevan, como decía Marce, de pronto llevan más años en el Evangelio, de pronto se creen y se toman las atribuciones de jueces dentro del reino. Ahora, con respecto a lo que tú preguntas, creo yo que para mí, yo me la juego, para mí 100% es la intimidad. Porque cuando hablamos de cultura de reino, de partida es algo que yo no tengo, es algo que yo no tengo, es algo que yo no me gané, es algo que es 100% mérito de Jesús. Por lo tanto, para yo poder tener relación con algo que pertenece al reino y que representa al embajador Jesucristo, tengo que tener una intimidad con él. Si no tengo una intimidad, si no tengo una conexión, una relación, entonces no voy a modelar. Y podemos vernos en algún momento como los fariseos, que en este caso, en un momento el Señor ahí en Mateo 6 dijo, cuando empieza a hablar de la oración, dijo, no seáis como los hipócritas. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Que cuando se ponían a orar en público, en el fondo daban a conocer y argumentar todo lo que sabían, lo que eran ellos y todo eso. En el fondo lo que dejaban en evidencia era que no había una intimidad, solamente había una religiosidad que ellos querían externalizar. Pero yo creo que el tema de la cultura, esta cultura que es del reino, tiene que ver con la intimidad. ¿Por qué? Porque te respondemos como pastores de CFR que estos valores esenciales que tiene Casa Familia Renuevo, que son 7, esto no han venido a ser el resultado de simplemente una copia de algo, sino algo que el Señor nos ha ido permitiendo con Marce y junto al liderazgo y lo que estamos haciendo, ir decodificando nuestra casa. Pero eso, ¿de dónde? De la intimidad, de la relación con el Señor, de la relación con el Señor. Por eso es que, si tú te das cuenta, no somos modelos terminados, nos falta mucho, pero no hay día que no nos esforcemos por amar a las personas, por anhelar que ellos crezcan sanamente,
de que desarrollen pasión por el servicio, no soy la mejor persona sirviendo, pero si hay algo que sí puedo identificar en mí, con mucha humildad lo digo, que soy apasionado e intento mostrarlo en el hacer iglesia, en ser familia, en ser familia y en cada uno de esos otros valores que mostramos, en gracia abundante y todo eso, que por supuesto nos falta, pero creo que lo modelamos en cierto sentido, pero eso ha venido a ser el resultado de intimidad. Acuerdo. Mira, ¿Sí? chicos, si bien es cierto, cada iglesia local tiene una cultura, ¿ya? Porque siempre recordemos que la cultura tiene relación con un grupo de personas. No olvidemos que la iglesia local la forma cada individuo. Por lo tanto, tú y yo somos iglesia. Entonces, si yo como iglesia tengo una relación con Dios y en mí se forma esa cultura que viene del reino, eso se va a generar en lo que es la comunidad. Entonces, no podríamos separar relación íntima y comunidad, porque yo soy parte de la comunidad, yo soy iglesia, entonces si yo soy iglesia, como ladrillo, por decir así, tengo mi comunión con Dios, mi relación con Dios, por lo tanto, eso se va a generar en esa comunidad. Entonces, partamos de que la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, el reino viene a su iglesia, a tu iglesia, que eres tú y que soy yo. Y de hecho, leamos lo que puso el mismo Ricardo. La intimidad con Dios llevada a lo colectivo generará la cultura del reino. De hecho, si miramos a Jesús, Jesús modeló la cultura del reino, pero salió de la intimidad que había entre él, el Padre y el Espíritu Santo. Y eso, ¡pum!, salió en su servicio y fundó la iglesia. ¿Mm? No sé si respondimos ahí, Nico, tu pregunta. ¿Sí? Ya. ¿Algún otro comentario? O si no, para ir cerrando, mis queridos, ¿algún otro comentario, alguna otra consulta? Esperamos habernos dado a entender. Sin duda que estos temas nunca van a estar o van a pasar de moda. Siempre van a ser buenos refrescarlos. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Ninguno de nosotros modelo ha terminado. Al contrario, estamos en ese proceso. Una última intervención y cerramos con oración. Sí, sí. Bueno, si no hay, como dice la Pau, en la intimidad renunciando a nosotros. Sí, efectivamente, es ahí, en la intimidad donde somos mejores, porque la intimidad es donde nos exponemos a Jesús. Nos exponemos a Jesús, a su presencia, y de ahí es como que, como decimos, nosotros estamos desnudos en la presencia del Señor. Estamos desnudos, nada podemos fingir, nada podemos, Él nos conoce tal cual somos. Muy bien, mis queridos, oramos para cerrar este tiempo y que el Señor nos ayude para seguir marcando la diferencia como iglesia. Que el Señor nos ayude. Tenemos tremendas personas con tremendos corazones. Cada uno de ustedes es valioso. Lleven los años que lleven. Hay algunos que llevan solo meses. Hay otras personas que llevan años y queremos seguir añadiéndoles valor. Queremos seguir sirviéndoles, amándoles y que juntos podamos hacer la diferencia y ganarnos no solo a Pueblo de Indio, sino a todo San Vicente y bueno, hasta donde el Señor quiera llevarnos. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque sin duda la cultura de tu reino, Señor, nos desafía nuestra humanidad, desafía nuestra carnalidad. Y gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido para transformar nuestra vida y para que todo lo que tú nos has dado, juntamente con el Espíritu Santo, que es un don, que es un regalo, el Espíritu Santo con su obra nos lleve a que todo lo que hagamos pueda glorificarte. Te damos gracias por CFR. Te damos gracias por los niños que forman CFR, los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes, jóvenes adultos, los adultos, todas las personas, Señor, son valiosas. Son valiosas no importando su condición, su situación, no importando lo que tienen, sino por lo que son. Somos personas creadas por ti. Y toda persona merece un trato digno.
Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir modelando esta cultura de reino que necesita transformar una sociedad en la cual estamos inmersas, Señor. Como cristianos, ayúdanos a hacer la diferencia en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea como para ti y no como para los hombres. Que todo lo que hagamos, Señor, nuestro servicio, entrega, nuestro modelar, nuestro ADN, que sea un grato perfume, el que pueda emanar de CFR y de todo lo que hacemos. Gracias, Padre. A ti la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén.